Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al podcast, soy Raúl Bermudo y hoy no tengo muy claro de entrada sobre qué hablar exactamente. Venía corriendo, ¿no? y pensando algunas cosas, así que voy a seguir un poco en la línea de pensamiento que traía, pero simplemente lo voy a ir exteriorizando y a ver un poco qué sale, ¿no? Yo creo que puede ser interesante. Venía pensando un poco que al final la felicidad, que es un tema muy importante, ¿no? Pero que también está como muy manoseado y no hay nada concreto, ¿no? Sobre la felicidad, qué es la felicidad exactamente, ¿no? Y cómo la logramos y cómo dejamos de sentirla y todo esto. Disculpad porque hoy he salido un poquito más tarde, igual hay ya más tráfico del habitual. Espero que no interrumpa mucho. Lo que decía, la felicidad. Una de las definiciones que a mí más me gustan o más concuerda con mi sensación interna de lo que es la felicidad. Yo trato mucho de definir las experiencias del mundo desde mi propia experiencia, ¿no? Más que desde la cultura o desde lo que te dicen o desde lo que tú puedes ir leyendo, ¿no? O lo que sea, es más... eso es la teoría, luego está la práctica, ¿no? Que es el cómo se siente. La práctica es todo eso que se te ha metido en la cabeza, tanto por parte de la escuela, como de tus padres, como de la cultura, etcétera. Tú cómo lo vives, ¿no? Tú cómo lo sientes cuando lo experimentas. Entonces, yo trato muchísimo de ser un experimentador en toda regla y de probar. Y desde ahí, no es otro motivo que desde ahí me hago yo mis propias impresiones del mundo, ¿no? Y contrasto pues quizá lo que a nivel teórico se me ha dicho, he escuchado, o he sentido, o he leído, o lo que sea. Luego lo concuerdo con esa parte más práctica, que es la experiencia en sí, ¿no? Entonces, lo que os decía de la felicidad, la idea que más casa con mis sensaciones, viene de Tony Robbins, que para mí es un crack, es un gurú en toda regla, uno de mis mentores favoritos. Creo que ya habré hablado de él alguna vez en el podcast, aunque ahora no recuerdo. Y él dice que la felicidad se deriva del progreso, de la sensación de progreso. Y como digo, estoy muy de acuerdo con eso. Es algo que he experimentado en mis propias carnes, ¿no? Y que casa muy bien también con lo que es para mí la definición de la vida, que es cambio, evolución constante, readaptación continua. Entonces el progreso no es otra cosa que eso, es no quedarse estancado en cualquiera que sea la tarea, el área de la vida, la actividad, la relación, la disciplina, el trabajo, la formación, cualquier área, ¿no? Cuando llega el estancamiento es como el agua, de hecho somos agua, ¿no? Somos un 80% agua. Si no fluye, si se queda estancada, muere, ¿no? Y la sensación es un poco la misma. El progreso aporta esa vitalidad que por tanto nos hace sentir vivos y nos hace sentir más felices, ¿no? Yo creo que realmente el conformismo y la falta de progreso y el estancamiento destruye vidas y hace a la gente muy infeliz. Y lo veo en terapia, ¿no? Lo veo mucho con las personas que vienen a consulta. Uno de los ejercicios que me gusta hacer es el de las necesidades humanas y ver cómo las están cubriendo y cuáles son sus prioridades en la actualidad. Y muchas veces me doy cuenta, ¿no? Que gran parte de los malestares que tiene la gente se deriva de eso, de que no están progresando en aquellas áreas que para ellos en realidad son importantes a día de hoy. Porque básicamente mucha gente no es ni consciente de ello, ¿no? Entonces, se deja llevar por el día a día, se mete como todo el mundo en una rutina de hábitos y quizá no son los hábitos que verdaderamente le conducen a esa felicidad o a esas necesidades o a cubrirlas de manera adecuada, eficiente. Entonces, revisando todo eso y haciendo algunos pequeños cambios, la gente logra sentir de nuevo sensación de progreso y por tanto
sentir felicidad, ¿no? Sin embargo, y esto es lo que venía pensando, aunque esta idea, como os digo, resuena mucho conmigo y la doy por totalmente válida, me gustaría añadirle una coletilla, ¿no? Y no pretendo aquí desafiar a Tony Robbins ni contradecirle la palabra, pero sí que creo que no es... que puede haber sensación de progreso, pero puede haber infelicidad, ¿vale? Y creo que esto es importante remarcarlo porque a veces muchas personas caen en esa trampa de autoengañarse con una felicidad ficticia derivada de una sensación de progreso que empuja un poco esa felicidad, pero que no es una felicidad del todo real. ¿Por qué? ¿Por qué no es una felicidad real? Porque hay falta de coherencia interna. ¿Y qué es para mí esto de la coherencia interna? Es estar alineado a nivel consciente con lo que tú verdaderamente sientes, crees que está bien o que está mal, ¿vale? Con tu verdadero yo, con tu voz superior, llámale como quieras, ¿vale? Y esto lo comento, me viene ahora, o sea, yo creo que me ha venido a la mente cuando estaba haciendo ejercicio, porque ayer tuve una sesión de terapia con una persona que se sentía infeliz, ¿no? Entonces, bueno, escuchando un poco su historia, fui viendo, ¿no? Como la felicidad esa que mostraba se derivaba no tanto de una falta de progreso, sino más de una falta de coherencia o de una autotraición a su conciencia, ¿no? Es decir, sí que estaba progresando en algunos ámbitos, ¿no? Pero lo estaba haciendo a costa de actuar en contra de sus propios valores, quizás, de su propia moralidad, de su propia conciencia, ¿no? Era como, pues bueno, sé que esto no está del todo bien, pero como me da esa otra parte que también necesito, pues bueno, me pongo una venda en los ojos y vamos tirando para adelante. Claro, eso en sí, en determinados ámbitos, pues te puede estar dando progreso, ¿no? El caso es que, bueno, ella había estado de pareja con un señor que le daba una estabilidad económica, le daba unos recursos y unas ventajas que ella quería tomar y que le venían bien, ¿no? Sin embargo, no le gustaba verdaderamente. Y me lo expuso con total transparencia y sinceridad. Es que no me gustaba, de hecho me daba un poco de asco, me generaba rechazo. Entonces, ahí se manifiesta un poco, y seguro que hay muchos otros ámbitos, no me he parado del todo a pensarlo, pero seguro que los hay, en los que tú puedes estar sintiendo, por un lado, cierto grado de felicidad, porque estás con la sensación de progreso en un área que te pueda interesar, pero por otro lado, se empieza a acumular como un pozo, ¿no? Ahí de mierda en tu conciencia, porque te estás traicionando y no estás siendo coherente del todo. Entonces, ese es un punto que es muy relevante a tener en cuenta y que creo que en un poco la definición de Tony Robbins se obvia, ¿no? Al final yo siempre digo, esto lo repito bastante en terapia, que son 3 frases sobre la conciencia. La primera es: la conciencia no puede imponerse, es decir, emerge un poco de forma espontánea a través de la autobúsqueda de esa conciencia. En segundo lugar, la conciencia solo va para adelante, no va para hacia atrás, y este es importante, ahora explicaré por qué. Y la tercera frase, ahora no me viene a la cabeza. Bueno, es igual, con la segunda es suficiente. De hecho, la tercera es como una derivada de las otras dos. La conciencia solo va hacia adelante, no va hacia atrás. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez tú te haces consciente de algo, el autoengañarte o el hacer cosas que no están en coherencia con ese algo, con esa creencia, con esa toma de realidad, con esa verdad que para ti es tuya porque la has experimentado, la has experienciado,
estás de algún modo fallando a tu propia integridad, a tu propia conciencia, a tu coherencia interna, lo que decía al inicio. Y eso va acumulando como un mal karma, por así decirlo, en contra de tu propia conciencia. Y como la conciencia solo va hacia adelante, no puede ir hacia atrás, es como que eso tú lo sabes, ¿vale? Sí, la tercera frase, perdona, ya me ha venido, es que la conciencia tiene memoria infinita, ¿vale? Nosotros desde el ego, desde la razón, llámale como quieras, tenemos una memoria que muchas veces es selectiva, es limitada, es parcial, ¿no? Juzga, determina y todo esto. La conciencia en sí es totalmente infinita a nivel de memoria, porque no es propia, no es interna y única, sino es interrelacional, ¿no? La conciencia es el progreso de la vida misma y nosotros lo único que podemos hacer es ir incorporando o desechando, ¿no? Con nuestra propia experiencia parte de esa conciencia. Entonces, me he ido un poco por las ramas, pero para que se entienda, la conciencia en sí, cuando tú adquieres una verdad o algo que para ti es una verdad consciente y actúas en contra de esa verdad consciente, autoengañándote porque crees que te beneficia a costa, en algún área, a costa te estás cargando tu coherencia interna. Y puedes sentir ese progreso por un lado, pero estás fallando a tu conciencia por otro. Y eso pesa mucho más que la felicidad. Entonces, esto me lo encuentro mucho en terapia, ¿vale? Sé que es un poco lío, un poco espiritual o esotéreo o como se diga, pero es que realmente lo ves que es así. O sea, ves que hay gente que está sintiendo progreso, pues en algunas áreas que creen que son importantes, y eso les da una felicidad, pero es muy puntual en ese área, y en cambio, la falta de coherencia les produce una mucho mayor infelicidad en el global. Entonces, no sé, ejemplos de esto, pues con el dinero es muy evidente, ¿no? La gente que por el dinero pues le pasa por encima a quien haga falta, y a sus valores, y a su familia, y a su pareja, y a lo que haga falta, y luego pues sí, están muy satisfechos a nivel económico, y eso les hace sentir muy, muy bien y muy felices, pero luego se sienten una basura a nivel general, en todos los sentidos, se sienten unas malas personas, bueno, se dan asco, ¿no? En definitiva. Pasa también con las relaciones de pareja. Cuando alguien se mete en una relación de pareja solo por el miedo a estar solo, por bueno, querer alguna compañía y demás, pero no es una pareja que quizá realmente le despierte esa pasión espontánea, ese entusiasmo, ese instinto de atracción, ¿no? Sino que es desde la razón que escogen esa pareja, un poco desde la razón enquistada en la necesidad. Y eso acaba también haciendo mella, ¿no? Porque la conciencia no puede imponerse, la conciencia no olvida. Entonces, al final, pues, poco a poco esa conciencia sabe que esa elección no es una elección consciente, sabe que es una elección desde el miedo, desde el ego, desde las necesidades, desde el sobrejustificar, sobre razonar, y por tanto, pues poco a poco la infelicidad va llegando, ¿no? Que la infelicidad o ese malestar o esa sensación de que las cosas no son del todo adecuadas no es otra cosa que un mensaje. Es un mensaje para que nos demos cuenta de que, hostia, hay algo que no está del todo bien, tengo que revisar y tengo que, pues, aplicar cambios. Y nada, este era un poco el tema que quería compartir. Disculpadme si me he puesto un poco aquí profundo, espiritual o yo qué sé. Pero, no sé, son reflexiones que voy haciendo y que voy viendo, pues, en mi día a día, y sobre todo en terapia, pues también, por suerte, gracias a mi trabajo, todo ese conocimiento que he podido ir acumulando a través de la experiencia y también a través de los libros, porque primero igual
lo experimentas, luego buscas información porque te sientes raro, porque hay cosas que no encajan, aprendes cosas y luego las vuelves a someter en contraste con la realidad, con la experiencia y vas construyendo, ¿no?, tu propia conciencia. Por eso no puede imponerse la conciencia. Y desde ahí, pues luego nuevas experiencias en el marco de realidad te dan o te refutan un poco la concepción que tú tenías. Y eso, gracias a mi trabajo pues voy pudiendo ver cada día, ¿no?, con diferentes prismas, perspectivas, historias, sucesos de la gente que va viniendo, todo esto. Y al final es como que wow, es una pasada porque la gente en sí, sus historias, sus problemas, sus enfoques de la realidad, su conciencia, su inconsciencia, te nutre muchísimo, ¿no? Son muchísimos puntos de vista distintos, enfoques, significados, experiencias vitales, culturas, situaciones, problemas, y eso es una fuente de crecimiento, de conciencia muy acelerada y muy bonita. Y nada, quería compartirlo, espero que pueda resultar de interés a alguien. Y nada, si os ha gustado, como siempre, lo podéis también compartir con otras personas, dejar un like o todo ese tipo de cosas, o encontrarme en cualquiera de los otros canales. Ahora estoy preparando un vídeo para YouTube que subiré próximamente. No va a ser un vídeo muy increíble, simplemente es para retomar el canal, es un poco de puente, ¿no?, entre los siguientes vídeos que tengo pensado compartir. Pero bueno, os invito a echarle un vistazo tanto al canal de YouTube como TikTok o cualquiera de las otras redes sociales en las que estoy por ahí. Venga, un saludo y que tengáis muy buen día. Hasta luego, chao.